El rugido del motor resonó en la noche. Una explosión de fuego iluminó el cielo y en un instante, todo el sueño de una nación se desvaneció. ¿Alguna vez pensaste que una simple cifra puede convertir una misión histórica en un desastre total? Hoy descubriremos cómo un error de cálculo de tan solo 0,5% acabó con el cohete más prometedor de la década. Soy tu narrador, y en este canal exploramos los grandes momentos de la ciencia y la tecnología. La historia que vamos a desentrañar ocurre en el año 2026, cuando la Agencia Espacial lanzó la misión Artemisa 2, el proyecto más ambicioso para llevar a la primera mujer a la Luna. El cohete, llamado Aurora, era una maravilla de la ingeniería. Un primer nivel con motores de combustible líquido, un segundo nivel con un motor de vacío y una cápsula de tripulación diseñada para soportar la radiación del espacio profundo. La inversión superó los $10.000 millones y la expectación mediática alcanzó niveles nunca vistos. Un equipo de ingenieros veteranos, liderado por la doctora Marina Valdés, se encargó de los cálculos de combustible. Utilizaban software de simulación de última generación y hojas de cálculo respaldadas por cientos de pruebas en tierra. Uno de los números críticos era el factor de reserva de combustible, una medida de seguridad que garantizaba que el vehículo pudiera corregir desviaciones menores durante el ascenso. La fórmula para estimar la masa de combustible necesario incluía la tasa de consumo, la eficiencia del motor y el tiempo de quemado. Todo parecía ir viento en popa, hasta que un pequeño detalle se coló en la cadena de verificación. En el documento final, el factor de eficiencia se había redondeado a 0,995, cuando el valor correcto debía ser 0,9995. Ese redondeo aparentemente insignificante redujo la cantidad de combustible calculada en 2.000 kilogramos, una diferencia que representaba 0,5% del total. En los diagramas de la pantalla, la barra de combustible se encogía apenas, pero esa reducción era suficiente para alterar el perfil de vuelo. Los simuladores mostraron una ligera desviación en la trayectoria, pero fue descartada como una variación dentro del margen de error. La cultura de confianza, ciega en los algoritmos, había hecho que el equipo pasara por alto una segunda revisión independiente. Cuando el cohete arrancó, los motores funcionaron según lo previsto. Pero a medida que la nave ascendía, la falta de combustible de reserva provocó una pérdida de empuje en el momento crítico de separación del primer nivel. La cápsula de tripulación nunca alcanzó la velocidad orbital requerida, y en cuestión de segundos, el vehículo se desintegró sobre el océano. Esta tragedia nos recuerda que la precisión en los cálculos no es un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. Cada número, por pequeño que parezca, lleva consigo una cadena de consecuencias que pueden multiplicarse en el entorno extremo del espacio. La lección aprendida por la comunidad científica fue reforzar los protocolos de revisión cruzada, implementar auditorías automatizadas que detecten desviaciones menores y fomentar una cultura donde preguntar y validar se convierta en la norma. ¿Qué opinas tú de este escenario? Déjame tu comentario, me encantaría saber tu perspectiva. Al cerrar este relato, imagina que cada misión futura lleva consigo la sombra de aquel error, pero también la luz de la mejora continua. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias que revelan los secretos detrás de los grandes logros y fracasos de la humanidad. Cada lección nos acerca un paso más a la conquista segura del espacio. La investigación posterior al accidente se llevó a cabo bajo la supervisión de una comisión internacional compuesta por expertos en aeronáutica, matemáticas aplicadas y gestión de riesgos. Desde el primer día, los investigadores se propusieron desentrañar cada capa del proceso que había llevado al lanzamiento, repasando cada documento, cada simulación y cada decisión tomada en la sala de control. Uno de los primeros hallazgos fue que, aunque el algoritmo de cálculo había sido probado exhaustivamente en entornos de simulación, la validación cruzada entre diferentes equipos de software había sido prácticamente inexistente. Cada grupo había trabajado con su propia versión de la hoja de cálculo, y la falta de una plataforma unificada había permitido que el número redondeado se filtrara sin ser detectado. En las entrevistas con los ingenieros surgió un patrón curioso. Muchos de ellos recordaban haber discutido la cifra de eficiencia durante una reunión informal, pero la conversación se había disipado rápidamente bajo la presión de los plazos. La cultura organizacional había favorecido la rapidez sobre la profundidad del análisis, y la confianza en la reputación de los modelos computacionales había eclipsado la necesidad de una revisión manual minuciosa. Los investigadores señalaron que este tipo de sesgo cognitivo
conocido como sesgo de confirmación, es particularmente peligroso en entornos donde los errores pueden escalar a niveles catastróficos. Con el objetivo de evitar que una equivocación similar se repita, la comisión propuso una serie de cambios estructurales. En primer lugar, se instauró la práctica de doble revisión independiente, obligando a que cada cálculo crítico fuera verificado por al menos 2 equipos distintos, utilizando herramientas y metodologías diferentes. Además, se implementó un sistema de auditoría automática que escanea cada hoja de cálculo en busca de desviaciones menores, señalando cualquier diferencia que supere la fracción de 1%. Este sistema, basado en inteligencia artificial, tiene la capacidad de comparar versiones históricas del mismo modelo y alertar cuando se introduce una variación inesperada. Otro cambio fundamental fue la incorporación de un programa de entrenamiento continuo en gestión de errores y pensamiento crítico. Los ingenieros ahora participan en talleres donde se analizan casos históricos de fallos técnicos, desde el incendio de la nave de la década de 70 hasta el colapso de la plataforma de lanzamiento en el siglo XX. Cada sesión enfatiza la importancia de cuestionar los supuestos, de documentar cada paso y de crear un entorno donde el no sé sea aceptado como punto de partida para la investigación, en lugar de una señal de debilidad. La comunidad internacional también tomó nota de este episodio. En la conferencia anual de la Agencia Espacial, representantes de distintas naciones compartieron sus propias experiencias con errores de cálculo y propusieron la creación de un repositorio global de mejores prácticas. La idea era que cualquier organización, ya sea pública o privada, pudiera consultar un conjunto de protocolos estandarizados para la validación de datos críticos. Este repositorio, alojado en una plataforma abierta, incluye guías detalladas sobre cómo estructurar los procesos de revisión, cómo documentar las decisiones y cómo gestionar la transferencia de conocimiento entre equipos. A medida que se difundieron estas lecciones, surgió una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la precisión en la ingeniería aeroespacial. Si bien la ciencia de los cohetes depende de ecuaciones exactas y de materiales de alta resistencia, la verdadera precisión también requiere una disciplina humana que reconozca la fragilidad de los sistemas complejos. Cada número, por pequeño que parezca, forma parte de una cadena interdependiente donde una falla puede desencadenar una serie de eventos inesperados. La historia nos muestra que los desastres más devastadores a menudo se originan en un detalle que, en un principio, parece insignificante. Algunos analistas comparan este caso con la famosa misión fallida de la nave que explotó en la década de 70 debido a una válvula defectuosa, y con el incidente de la lanzadera que se desintegró en la atmósfera por un error en el software de navegación. En ambos casos, la raíz del problema fue una combinación de error técnico y falta de revisión adecuada. La diferencia radica en que, en el presente caso, la causa se identificó rápidamente gracias a la disponibilidad de datos digitales y a la capacidad de simular escenarios en tiempo real. Esta ventaja tecnológica permite que, aunque los errores persistan, su detección sea más ágil y sus consecuencias mitigables. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. La cultura organizacional debe evolucionar para valorar la humildad frente a la complejidad. Los líderes de proyecto ahora promueven un ambiente donde los miembros del equipo pueden expresar dudas sin temor a represalias. Se ha instaurado la práctica de post-mortems regulares, incluso después de misiones exitosas, para identificar posibles vulnerabilidades latentes. Estas revisiones, que se llevan a cabo con una mentalidad de aprendizaje continuo, buscan extraer lecciones de cada fase del proyecto, desde el diseño preliminar hasta la fase de puesta en servicio. En el caso específico del motor principal del cohete, se decidió rediseñar el sistema de suministro de combustible para incluir una reserva adicional del 10% del total, de manera que, aun si se produjera una ligera subestimación, el impulso restante fuera suficiente para completar la maniobra de inserción orbital. Además, se incorporaron sensores de presión más precisos, capaces de detectar variaciones de milímetros de mercurio, lo que permite a la tripulación y al control terrestre ajustar el consumo en tiempo real. Estas mejoras, aunque incrementan el peso del vehículo, se compensan con una mayor eficiencia en la combustión, garantizando que el margen de seguridad sea robusto. El público, que había seguido la noticia con creciente preocupación, recibió la noticia de que la Agencia Espacial había aprobado una nueva serie de lanzamientos, ahora bajo un protocolo de seguridad por diseño. Las imágenes de los nuevos prototipos mostraban paneles de control más claros, con indicadores de verificación que resaltan cualquier discrepancia en los cálculos.
Los ingenieros, al hablar en conferencias, enfatizan que el objetivo no es evitar todos los errores, sino crear sistemas que sean resilientes frente a ellos, capaces de detectar y corregir desviaciones antes de que se conviertan en amenazas. Al reflexionar sobre todo lo acontecido, resulta evidente que la tragedia del cohete no solo dejó una lección técnica, sino también una poderosa enseñanza sobre la responsabilidad colectiva. Cada persona involucrada en una misión espacial, desde el diseñador de la turbina hasta el operador de la consola, tiene un papel crucial en la cadena de seguridad. Cuando uno falla, el impacto se siente en todo el ecosistema. Por eso, la cooperación y la comunicación abierta se han convertido en pilares fundamentales de cualquier proyecto de gran escala. Es interesante observar cómo, a lo largo de la historia, los grandes avances han surgido después de momentos de crisis. Las lecciones extraídas de los astres han impulsado innovaciones que, en muchos casos, han salvado vidas en misiones posteriores. La capacidad de aprender de los errores y de transformar la vulnerabilidad en fortaleza es una característica distintiva de la humanidad. En el ámbito espacial, donde los márgenes son estrechos y los riesgos inmensos, esta capacidad se vuelve esencial para seguir explorando más allá de nuestro planeta. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia de este cohete te ha resonado de alguna manera. Tal vez te hayas preguntado alguna vez, ¿cuán delicado es el equilibrio entre la precisión matemática y la complejidad humana? ¿Qué opinas de la forma en que la industria está abordando estos desafíos? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios y saber si crees que existen otras áreas donde la atención al detalle podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Para cerrar, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido por los entresijos de una de las mayores tragedias tecnológicas de la era moderna. Si este relato te ha inspirado a mirar más de cerca los números que sustentan nuestras hazañas, te invito a darle like al video y compartirlo con quienes también disfrutan desentrañar los misterios de la ciencia. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando los aciertos y los tropiezos que han definido nuestra evolución tecnológica. Cada historia que contamos es una pieza más del rompecabezas que nos lleva, paso a paso, a conquistar el cosmos de manera más segura y consciente.